Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en una emisión más de Artículo 26. Hoy es viernes 19 de junio del 2020. En este momento son las 17 horas y 8 minutos y tenemos en Asunción una sensación térmica de 31 grados. Bueno, algunos temas antes de ir a un par de entrevistas que queremos hacer. Bueno, es lo siguiente. El discurso de Marito que tiene que dar ante el Congreso Nacional el próximo, creo que 1 de julio, hay que partir de la base, hay que entender, hay que conocer, y sería bueno para nuestra ciudadanía y para el civismo del país, saber algo muy esencial con relación a ese discurso. No sirve para un carajo. Partiendo de esa situación, tenemos que comenzar a analizar para qué puta sirve ese discurso de Marito. O sea, técnicamente, y para exponerlo de manera pragmática o dogmática, ¿en qué consiste eso? Se va a Marito, lee un papel de mierda que le preparan unos asesores de cuarta, no sabe ni qué es lo que significa lo que está leyendo, lee como lorito, pero lo más importante es que nadie del Parlamento, ni un diputado, ni un senador, le pueden hacer preguntas sobre las patrañas que va a decir en su informe. O sea, él puede decir la cantidad de pelotudeces que se le ocurra en el informe al Congreso Nacional, que no sirve para un carajo. ¿Para qué miércoles se va a rendir cuentas al Congreso si resulta que se vaya a leer un libreto tipo lorito y al final el Congreso no tiene la potestad de hacerle algún tipo de pregunta al respecto sobre las huevadas que seguro va a estar diciendo? O sea, para mí, varias reflexiones. En primer lugar, todos los congresistas, todos los senadores y todos los diputados tienen un feroz cero. Porque si yo fuese parlamentario y me voy simplemente para una cuestión formal de ir a escuchar una pelotudez, como todos los años es el informe de los presidentes, ahora me entiendo cuál es el tema. Se van, dicen cualquier huevada y nadie le puede decir nada. Y los congresistas que participan de ese fantoche, de ese circo, de ese blooper, son igualmente responsables de la payasada que se está haciendo. ¿Cuál es el sentido de ir a escuchar a un presidente si uno no tiene la capacidad de cuestionarle, no tiene la capacidad de preguntarle, no tiene la capacidad de poder pedirle que aclare ciertas cuestiones que tiene que ver con su informe y que tiene que ver con la gestión del país? ¿Para qué puta se va a hablar ante el Congreso si no se le puede decir nada? Es una tontería. ¿Se dan cuenta de lo que es? Y nadie dice nada, y nadie nunca dijo nada. Y resulta que me dicen, no, ese ya era luego un protocolo que venía a la época de Stroessner. Y en 31 años no se le ocurrió a ningún parlamentario decir, quieren vender Itaipú, cierto que quieren vender Itaipú, y no quieren dar explicaciones a nadie. Entonces, ¿para qué miércoles los parlamentarios participan de de un circo? Están ahí escuchando, sacándose todo fotos para ir a colgar en su sala. ¿Para qué mierda si eso no suma a la ciudadanía? Eso no es civismo. Eso es una joda. Y la joda es tanto de Marito, tanto de todos los presidentes, había sido, y también de todos los parlamentarios que alguna vez pasaron por el Congreso. ¿Cuál es lo que es el tema de ir a escuchar el famoso informe presidencial que cada año tiene que rendir a la ciudadanía y se va a rendir ante el Congreso que supuestamente representa al pueblo y no pueden hacer ni una puta pregunta? Es una joda esto. Esto tiene que ser dinámico como en el resto de los países.
El Congreso, los parlamentarios, los senadores, los diputados tienen que cuestionarle cosas al presidente y él tiene que saber responder. Y si no puede hacerlo, y bueno, tiene que irse a su casa o tienen que echarlo a patadas. No, resulta que va a venir Hugo Velázquez y va a ser peor. Y que se vaya también Hugo Velázquez a su casa. Y no, entonces va a venir, resulta que ahora va a venir Cachito. Y bueno, que venga Cachito. Y si no funciona, y que se vaya a su casa. Pero esa es la manera de crecer. 31 años estuvimos jodiendo las pelotas en nuestra transición a la democracia que nunca terminó. Que esto es peor que este gobierno solo está para delinquir. Eso es cierto, cierto. Sí, es lo mismo. Están para delinquir, categóricamente. Y sin dar explicaciones a nadie. Esto es peor que nuestra transición a la democracia, es peor que los años que tuvieron los judíos dando vueltas por el Sinaí. No terminamos nunca de llegar, pero somos todos responsables, ¿cierto? El pueblo es responsable por votar a estos impresentables. Los parlamentarios son responsables por no exigirle nada al Ejecutivo y el Ejecutivo aprovecha la situación para joderle al pueblo. Pero quiero que sepan nomás también, porque de repente hay muchos parlamentarios que está bien, algunos están haciendo buena gestión o por lo menos muestran que están haciendo buena gestión. Pero este también es un punto importante. No sé, te hablo a vos, Sergio Godoy, te hablo a vos, Desiree Masi, te hablo a vos, Rasmussen, te hablo a vos, Seba Villarejo, a vos, Katia. ¿Cómo me van a permitir que un puto presidente se vaya a supuestamente darle un informe a ustedes y ustedes no pueden decirle nada? Si ustedes están participando de ese circo, ¿qué son? Eso nomás tienen que preguntarse. Yo ni sabía. Pero siempre me pregunté, che, ¿qué es lo que te se va a leer y no le cuestiona nada? Me dice, no, el protocolo dice que no se le puede. Y cambien el protocolo. Esto es una joda. Es preferible que no se vaya a hablar el presidente si se va a ir simplemente para quitar una foto y mostrar a la ciudadanía nacional e internacional que esto es una democracia. No, pues, una pelotudez. Con razón, Marito se atreve a decir tantas huevadas como la que dijo hoy, por ejemplo. Porque nadie le cuestiona, pues, nadie le dice nada. Y está siempre rodeado de su hurrerito de cuarta. Y ahí sí hay aglomeración, Sandra Quiñones. Nunca te escuché decir nada sobre la aglomeración de todas las personas que están cerca de Marito para sacarse la foto en todas las fases de la cuarentena. Y nunca dijiste nada, ¿eh? Bueno, pero vamos a la pelotudez que dijo hoy Marito y otra vez. Siguiendo el mismo discurso y el hilo de blooper de Carla Basigalupo, de que este es un país de maravilla y que todos estábamos creciendo y que todo está espectacular. Bueno, sí. O sea, opiniones de la gente pueden escribir. A veces lo que pasa es que escriben mucho y ya se me borran seguido. Bueno, acá nomás una cuestión, lo que dijo hoy Marito, siguiendo el mismo discurso de Carla Basigalupo de que este es un país de maravilla, de que todo está espectacular, de que están aumentando los empleos, que las empresas están todas espectaculares, etcétera, que es una maldísima mentira. Hoy Marito dice, no, espectacular, Paraguay está de la puta madre, porque resulta que nunca luego se cortó en toda esta cuarentena la cadena de producción. O sea, la cadena de producción de ellos en su bolsillo puede ser. O no se enteró que hasta ahora solamente estamos eh, sobreviviendo en el tema de salud con las donaciones de Estados Unidos, de Taiwán, de Turquía, de China. No, pues, estamos viviendo de donaciones y estamos haciendo frente a la pandemia, al COVID-19, en función de donaciones. Y todo el préstamo que nos obligaron a asumir a todos los paraguayos por más de 2.000 millones de guaraníes, resulta que es hule. Desapareció, nadie sabe en qué está. Sí, que 75 millones usamos para pagar nuestra deuda externa, una cuotita que estaba venciendo ahí que no tenían forma de pagar. Y aprovecharon y 100 millones enviaron al IPS para cubrir su deuda histórica de 500 millones de dólares. Pero el préstamo no era para eso, el préstamo era para hacer frente
a la pandemia. Y ahora resulta que de los 500 millones que estaban destinados a salud, supuestamente hasta ahora se estuvo gestionando 99 millones. Gestionando, pero se desembolsó solamente, ¿qué? 9 millones. Y de eso otra vez se utilizó mal, porque resulta que entre ese desembolso está el adelanto que recibieron todo el grupo de este Ferreira de 25.000 millones de guaraníes, que resulta que al final nunca llegaron sus insumos. O sea, no están en el depósito del Ministerio de Salud por A, por B, por Z motivo, por tránsfuga, porque no cumplía las especificaciones, por lo que sea. Pero en contrapartida sí se desembolsó 25.000 millones de guaraníes, que ahora otra vez están tratando de discutir si es para rescisión o es cancelación. Que la sutil diferencia va a ser que el Estado pierda directamente, el Estado, que somos nosotros, el pueblo, perdamos directamente 25.000 millones de guaraníes que se fue a los bolsillos de una familia, de un grupo familiar, de un grupo económico del país. Si eso no es una joda, ¿qué es? 25.000 millones de guaraníes, así de una, desaparecen. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Y no tenemos los insumos. Y los pocos insumos que tenemos son donaciones. Somos una vergüenza de país. Bueno, siguiendo con el mismo tema, ayer estuve en entrevista con Ignacio Pidal. Ignacio Pidal es el empresario que inicialmente instaló todo el fato de Edgar Melgarejo, de la DINAC, del Ministerio de Salud, en el cual le llamaron varias veces a reuniones simplemente para saber cómo era el tema de los precios o cómo estaban el tema de los precios en China, simplemente para ver cómo hacían su diferencial las chorras autoridades nacionales que tenemos. Al final le dio toda la precisa, porque estábamos en un momento difícil de salud, de pandemia, del COVID, etc. Era una cuestión de causa nacional. Y resulta que sacaron toda la info, pero para ver con cuánto se quedaban ellos y con cuánto sobrefacturaban todo. Y resulta que tenemos ejemplos bochornosos. El famoso tema de los tapabocas de oro a través de esta chiquilina, proveedora al Estado, con 20 años de edad, Catherine Toñanes, que hoy está prófuga de la justicia, se estableció su prisión y está prófuga. Casualmente no la encuentran, igual que a Dalia, que nadie sabe dónde está. Para eso sí nos sirve la fiscalía, pero bueno, ni la policía. Bueno, resulta que al final se compraron los tapabocas, que son los tapabocas desechables, o sea, los quirúrgicos, desechables. Ok, al final se hicieron pasar eso como tapabocas que usan los médicos, que tiene que ser de otra calidad, con mucha mayor seguridad, etc. Esos tapabocas inicialmente en origen cuestan 1.800 guaraníes. Eso acá se podía vender 2.500, 2.600, 2.700 guaraníes. Esos mismos tapabocas son lo que al final Edgar Melgarejo terminó comprando en una licitación a la chiquilina esta Catherine Toñanes por 29.900 guaraníes, tratando de hacer pasar que eran los tapabocas especiales de mayor calidad y seguridad que usan los médicos. Cuando saltó todo esto, pasaron varios días para que él presente la muestra de los tapabocas que había adquirido. Al final mostró unos tapabocas que supuestamente eran de origen chino, pero al final terminaron ser de origen brasilero. Y son los mismos tapabocas que están vencidos desde el 2017. Y son los mismos tapabocas que hoy nadie puede saber, ni decir, ni responder de dónde puta salieron. Nadie sabe cómo ingresaron eso al Paraguay. No se despachó, nadie tiene conocimiento, nadie sabe nada de esos tapabocas. Es uno de los grandes misterios de esta pandemia. Pero según Marito estamos todo perfecto, espectacular,
y la cadena de producción no paró. No paró para ustedes, hermano. No sé cuántos cesantes hay, cuántos despedidos hay y cuántas empresas cerradas hay y cuántos pedidos de subsidio hay. Pero Marito no se da por enterado que el país está cayendo a pedazos. Yo tendría vergüenza para decir cantidad de sandeces y estupideces. Pero bueno, volvamos, o sea, lo de Marito es lo que dijo hoy, concatenando con la idea de lo que ya dijo en su momento también Carla Basigalú, porque todo estaba perfecto. Y estamos hablando prácticamente de que tenemos entre 1,5 millones y un poquito más, o 2 millones de paraguayos con dificultades de ingresos, que perdieron laburo, que perdieron ingresos, que perdieron su sostén. Pero Marito no se da por enterado de eso. No sabe que existe eso. Para él el país está de maravilla, todo está espectacular. O sea, que alguien, por favor, le haga saber de que el país se está cayendo a pedazos, porque parece que él no se da cuenta. Y va a ser muy triste que se dé cuenta recién cuando la turba vaya a su puerta a golpearle. Saludos por el cumpleaños, Aña Rubí, gracias. Sí, voy a decirlo sin problema. Ahí fue. Saludos para Aña Rubí. Bueno, va a ser muy triste para Marito que se entere de toda la situación complicada del país cuando la turba llegue a la puerta de Emburu Villaroga o al Palacio de Gobierno a hacerle ver lo que realmente está sucediendo. Y simplemente hay que hacer una recopilación. Hoy hubieron varias manifestaciones que Sandra Quiñones ya no va a parar. O sea, comenzó con el Shaque querer imputarle a todo el mundo, le imputó a a Marta eh, Roa, María Esther Roa, perdón, le imputó a María Esther Roa porque tres gatos locos estaban protestando frente al Panteón. Marito en sus inauguraciones tiene más de 30, 40 gatos locos ahí dando vueltas como un rerito de cuarta encima de él como monitos. Y nunca dijo nada a Sandra Quiñones. El tema del supermercado tenía más de 700 personas dentro, nunca dijo nada a nadie tampoco. Eh, Sin embargo, le imputó a María Esther Roa, por un lado. Hoy hubieron varias manifestaciones, uno por el caso de en contra de Itaipú, otro creo que era el tema contra un intendente del municipio, no me acuerdo de qué municipio, no me acuerdo. Eh, y que esto ya no para, esto ya no para. Y también después hubieron manifestaciones, y vamos a tratar de hablar más tarde con Steven Patrón, también hubieron manifestaciones por el caso de Efraín Alegre. Ñemby, cierto, el intendente de Ñemby. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Del clan, un clan. O sea, Lanzoni, cierto, cierto, cierto. Hubieron manifestaciones. Al final, sí señor, Lucas Lanzoni, muchas gracias, muchas gracias. Resulta que hubieron manifestaciones, hubieron más policías que manifestantes, porque resulta que los manifestantes tenemos que estar cada 1 a 3 metros para que Sandra Quiñones nos venga a imputarnos. Pero los policías estaban todos juntitos, eso no pasa nada, ellos son inmunes, nosotros no. Esas son las estupideces y las pelotudeces de nuestro sistema de justicia y de la represora de los derechos constitucionales de manifestación. Artículo 32 me parece que de la Constitución Nacional, pero parece que nunca leyó, me imagino, ¿verdad? Si era el número 60, luego de los candidatos, me imagino que nunca habrá tenido tiempo para leer toda la Constitución, ¿verdad? Pero bueno, eso aparte, para el tema de Sandra Quiñones y sus paquitos del Ministerio del Ministerio Público. Hoy, o sea, estamos en plenas manifestaciones y esto ya no para. Y ni se le ocurra a Marito tratar de decir, no, vamos a volver a fase cero. Esto no le van a respetar. Ya no para, Marito. Y yo creo que estás viviendo, ¿cómo dirías? ¿Cómo era que me dijiste? Estás viviendo en tu microclima. Pero lo que está en el microclima sos vos, hermanito. Eso es lo que vos no te das cuenta. Vos sos el que estás totalmente abstraído de la realidad. No es que nosotros no, se inventa un microclima. Y resulta que cada vez que
sacude la alfombra, salen corrupción por todos lados. Y después resulta que nosotros somos los antipatriotas, todos los desestabilizadores de la democracia, somos los payasos y somos los figuretis, aparte de ser pillas y pajeros según vos. Pero bueno, eso es. Pero bueno, ¿qué el tema importante que ayer también saltó con Ignacio Pidal? Eh, y lo dijo él, y yo quiero complementar un tema interesante para la fiscalía, si quieren realmente hacerlo, cosa que evidentemente nos damos cuenta que no quieren realmente avanzar. Pero si se hace la trazabilidad de los desembolsos que se hicieron a Hong Kong, probablemente lleguemos a gente de Ciudad del Este. O sea, se hicieron pagos de Paraguay a Hong Kong para las mercaderías que probablemente terminen, si se estudia todo, en empresas en Hong Kong que tienen conexiones con ciudadanos paraguayos. Aparentemente ciertas autoridades con muchos nexos hacia Ciudad del Este. Se me ocurre un par de nombres. Yo creo que la próxima le voy a decir. Pero se me ocurre un par de nombres. Hay que reflexionar y sí, realmente si los fiscales siguen la ruta del dinero, pueden llegar tranquilamente ellos a llegar a la conclusión de lo que estamos adelantando y lo que estamos diciendo. Pero no podemos, pues, los ciudadanos comunes, como dice la jueza Cindy Lovera, no podemos, pues, los ciudadanos comunes estar en todas. Tenemos que cuidarnos que no nos jodan, tenemos que cuidarnos que no nos roben, tenemos que cuidarnos que hagan su trabajo. O sea, es el pueblo contra las autoridades. O sea, las autoridades están viendo cómo joderle al pueblo y el pueblo tiene que estar defendiéndose a como dé lugar, a capa y espada de estos delincuentes. O sea, ¿cuál es el tema? Así no vamos a avanzar ni vamos a crecer nunca. Yo prefiero cambiar de autoridades o de cambiar el sistema. Si ya tanto le gusta el sistema monárquico, bueno, listo, dejemos de pelear por un sistema democrático y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos ya por un sistema monárquico, lo que sea, pero vamos a crecer de alguna manera. Pero si no, este es un tira y afloje que no nos vamos a ningún lado. En 31 años no nos fuimos a ningún lado. Y poner las reglas claras. Si ellos quieren de vuelta la dictadura o lo que sea, y bueno, pongan, digan. Y bueno, y el que quiere se va a quedar y el que no quiere se va a ir, pero esto es una puja constante todos los días, ver dónde miércoles nos quieren joder estas autoridades y dónde miércoles nos quieren robar. Y no se puede así. Cierto, cuando a veces yo le critico a muchos y digo, ¿y por qué no se meten en esto? ¿Por qué no denuncian? Y todo el día tengo que estar trabajando y otra vez después tengo que estar metiéndonos a investigarla a todos estos delincuentes, a ver dónde nos están queriendo joder. Y es cierto. Pero lo más importante entonces es este tema. O sea, si se sigue la ruta del dinero, de toda esta compra de insumos, que hasta ahora se convirtió solamente en pérdidas para el país y para la ciudadanía y para el pueblo, resulta que probablemente terminemos en caras conocidas de gente vinculada hacia Ciudad del Este. Eso es un dato muy interesante, señores fiscales, si realmente quieren tomarlo en serio, ¿verdad? El otro tema que ayer estuvimos haciendo y que nos estuvo mostrando Ignacio Pidal es lo siguiente. Si se quiere realmente hacer una vinculación entre todas estas empresas proveedoras del Estado, que terminan siempre en manos de unos cuantos nomás, porque hay miles de empresas proveedoras del Estado, pero si uno hace su vinculación, tienen los mismos números de teléfono, tienen las mismas direcciones, tienen los mismos personajes, después resulta que vos ves su lista de empleados y al final sus empleados otra vez son los que tienen otras empresas a su nombre, etcétera. Entonces, no pasan de 10 grupos económicos los que por años se estuvieron beneficiando de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y ahí donde Pablo Sey y todos los que le pasa, todos los que le antecedieron en el cargo, no tienen ningún tipo de perdón, porque la información la tienen ellos consigo. O sea, si en un ratito, en 15, 20 minutos, Ignacio Pidal nos estuvo mostrando cómo ver todas las conexiones entre todos los proveedores y están todos vinculados entre ellos nomás porque son todos empleaditos tipo catering o lo que sea. Catering Toñane de 20 años, así un montón de gente, incluso proveedores del Estado que nunca han ganado ninguna licitación, que evidentemente están nomás ahí, o para pujar el precio para arriba, o simplemente una empresa de maletín guardada ahí para cuando tengan que salir a
cotizar con otra empresa. O sea, esto es una mastufia de cabo a rabo, pero resulta que Pablo Sey nunca se enteró de eso y resulta que la fiscalía tampoco se enteró de eso. Pero resulta que toda la información está en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Y ahí sí tengo que decirlo. O sea, ese sistema lo donó USAID, la Embajada Americana. Y tienen realmente una cantidad de datos y de vinculaciones que nunca nomás nadie trató de hacer un trabajo en serio. Esta mañana un cibernauta, un redenauta, me estuvo pasando las primeras vinculaciones que estuvo haciendo. Es impresionante. Si uno transporta eso en un cuadro con las vinculaciones, las diferentes vinculaciones, terminan en 10 familias. Eso es grave. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que todos estos años se estuvieron manejando y se están manejando a través de contrataciones públicas. Bueno, nosotros no sé cómo estamos con nuestro llamado. Vamos a hacer un llamado. Vamos a tocar un tema ahí importante también. Y bueno, yo creo que el programa de ayer con Ignacio Pigal tendrían que ver la gente de la Fiscalía y tendría que ver la gente de Contrataciones Públicas, porque como varios mencionaron, es una especie casi de tutorial eh, de la manito, le lleva Ignacio Pigal, para que los mismos fiscales o los mismos funcionarios de Contrataciones Públicas puedan ver las patrañas que existen detrás de los proveedores del Estado, que son las mismas personas siempre, con diferentes fachadas, con diferentes menciones, con diferentes empleaditos o con diferentes prestanombres. Pero nunca nadie se enteró de nada. Nunca nadie sabe nada. Es una locura. Eso es por un lado. También resulta que el Ignacio Pigal está como testigo de los 11 diputados que denunciaron justamente estos casos de corrupción, tanto de la INAC como de Petropar y creo que también del Ministerio de Salud. El tema es que ese caso no está avanzando, o sea, quedó ahí. Inclusive le habían sacado el teléfono a Ignacio Pidal, que está en la fiscalía, y supuestamente el señor Edgar Melgarejo también había entregado su celular. Entregó un celular, pero no entregó su celular, que son dos cosas muy diferentes. Él nunca entregó su celular. Bueno, un momentito. Steven Patrón está en línea. Ok, dale. Buenas tardes, Steve Patrón, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Romulo, ¿cómo estás? Un abrazo grande hoy y un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Steven. Steven, explicar un poco cómo está el caso o sea, dos aristas. Uno es lo que hasta donde manejas el caso particular del juicio de Efraín Alegre, que a mí me preocupa como un ciudadano común, como dice la jueza esta Lovera, Cindy Lovera, que me preocupa realmente el caso en sí, las tres imputaciones que hasta ahora recibió, porque van cambiando las imputaciones. Por otro lado, también me preocupa la denuncia que hizo el señor, el fiscal Ocampos, Eugenio Campos, que tratando de justificar que llegó tarde a la audiencia, dice que es una turba del PLRA, el que le retuvo y se acordó de su mamá. Y para mí le hicieron bullying y él presenta una denuncia policial por amenaza y coacción. O sea, me imagino que el fiscal nunca se habrá ido a la cancha, ¿verdad? Pero bueno. O sea, ¿cuál es la situación jurídica hoy de este tema? Porque después quiero entrar en la parte política. Bueno, para hacer un resumen rápido, Hugo, hoy nos presentamos igual, el presidente se presentó, fuimos al Poder Judicial, si bien la audiencia ya se había suspendido, porque la defensa del presidente solicita la nulidad de la imputación, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay dos cuestiones. Uno, que como vos dijiste, 3 veces se cambió la imputación. La primera, que la hizo el mamotreto de Edgar Sáenz en dos párrafos, no describió nada para imputar a Efraín Alegre, eso se rechaza. Vuelve a hacer una segunda Eugenio Campos, ¿verdad? Donde dice que Efraín en una factura con fecha 18 de julio presentó una rendición de cuentas el 1 de junio, o sea, un mes, 18 días antes, presentó una rendición y clonó una factura que todavía no existía, ¿verdad? Cuando la defensa le plantea eso a la jueza en la audiencia de imposición de medidas,
el fiscal, que llegó tarde, como vos mismo lo dijiste, plantea agregar cosas, sacar cosas, o sea, empieza a modificar, agarra documentos, trae, lleva, y es ahí donde la jueza se ve mareada, obviamente porque el cambio se da sobre una audiencia de imposición de medidas de una imputación, y Eugenio Campos plantea otra imputación, así que declara un cuarto intermedio. Entre todos esos vicios, la defensa pide la nulidad del juicio, ¿verdad? Bueno, y es que la jueza suspende la audiencia. Ahora, lo que nosotros decimos es, pudieron hacer en menos de 24 horas 2 veces cambiar de imputación, porque cuando la jueza rechaza y Efraín le recusa al fiscal, en 3 horas Eugenio Campos toma una carpeta de 500 páginas, lee todo, analiza todo y vuelve a hacer la imputación. En 3 horas hubo. Así que, ¿por qué no tienen esa misma celeridad para hacer el juicio hoy de una imposición de medidas? Porque efectivamente ellos están buscando chicanear, porque la intención no es imputarle a Efraín, porque ellos saben que no tienen ni papel higiénico para imputarle a Efraín. La única intención acá es tenerle al presidente del partido de la oposición, que hoy está siendo el principal opositor a este gobierno de mafioso, y lo dice con nombre y apellido, Horacio Manuel Cartejada, el jefe del crimen organizado transnacional. Buscan tenerle años y años con una causa para que cada vez que le abran la boca le saquen la causa, y después todos los medios de prensa allegado al patrón empiecen a golpearle y tengan alguna excusa para golpearle a Efraín para que no tenga la libertad de poder hablar de la mafia de Horacio Cartes y su allegado, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el lado de Eugenio Campos, no es la primera vez que hace esto. Cuando a mí me llevan preso en el 2017, Eugenio Campos presenta calcada la misma denuncia, pero calcada. Lee la denuncia que presentó en el 2017, es el mismo modus operandi supuestamente en el 2017 y ahora. Definitivamente lo hace porque está buscando, sabe que nosotros, sabe que nosotros tenemos la razón y necesita de alguna u otra manera victimizar. Y te digo algo, y le digo a toda la audiencia, nosotros nunca hemos actuado de incógnito, siempre lo hemos hecho a cara descubierta, hicimos scratches a cara descubierta, fuimos a la casa de Horacio Cartes, que tenía de guardia a la Mossad, y fuimos a su casa a cara descubierta a tirar huevos y papel higiénico. Nosotros lo tenemos y sabemos dónde vive el fiscal y todo, nosotros no tenemos miedo de ir a escracharle a este fiscal y no vamos a estar ocultándonos para hacerlo. O sea, es una locura pensar eso, y más conociéndonos a nosotros que a cara descubierta estuvimos luchando contra la mafia durante la enmienda y lo estamos haciendo ahora. O sea, es un circo montado de la mafia para callarle a la oposición en nombre de su líder, de Efraín Alegre. Por ahí el juicio realmente como que ya queda abierto, queda en suspenso, se suspende, o sea, Tienen 6 días ahora para responder el pedido de nulidad hecho por la defensa, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos que se anule este juicio, porque no tiene ni pie ni cabeza. Y hay dos aristas. Una, que se anule, que la jueza sea un poco coherente, o sea, que no creo que vaya a pasar sinceramente, porque esto te lo digo a título personal, yo creo que la jueza también es un elemento más de esta mafia. Que se anule el juicio por no tener ningún documento, nada, por ser un circo, o que la jueza no decida no anular y bueno, y se va a la imposición de medidas, donde Efraín ya fue muy claro que no va a aceptar medidas alternativas a la prisión y que lo que va a esperar es que la jueza le diga dónde él va a guardar reclusión. Esas son las dos aristas. Tiene 6 días para contestar. Creo que el plazo empezó a correr ayer, así que yo creo que para el martes y miércoles vamos a tener novedades con relación a este tema. Haciendo un paréntesis nomás antes de tocar el otro punto. ¿Sabes dónde me parece que estuvo flojo Efraín? Es donde, cuando se quitó la bandera. O sea que es un tema que es un lindo caso de constitucionalidad o inconstitucionalidad que sería bueno discutir en su momento. Pues yo leí y releí todos los argumentos que me pasaron al respecto. No, que no puede tener ningún símbolo, no puede tener... Sí, eso es si yo me voy con una bandera de Cerro Porteño o de Olimpia o de algún partido o lo que sea, pero no hice nada con relación a los símbolos patrios. Y la Que bandera... de hecho uno no es ni siquiera, o sea, si vamos a ir por lo legal, legítimo, no era una bandera paraguaya, tenía los colores de la bandera paraguaya, porque para hacer una bandera paraguaya tiene que tener el escudo, los escudos. Era una bandera roja, blanca y azul que decía Paraguay sin mafia. No, definitivamente es un circo de las juezas, ¿verdad? Porque justamente, o sea, para que vean nomás cómo está todo bien, cómo funciona tan armónicamente esta confederación mafiosa. La jueza hace ese show y golpea el martillo y le grita a Efraín Alegre. ¿Y de qué hablan los medios cartistas? Los medios cartistas hablan durante 2 o 3 días sobre el martillazo. O sea, imagínate, le inventan una causa
orden judicial al presidente de la oposición, del partido político más importante de la oposición, al líder de la oposición, pero no, eso no importa a los medios cartistas. A los medios cartistas, no sé si habrás visto, creo que te etiqueté en Twitter el video donde, No. donde de forma tan simpática Reina Alegre estaba denunciando a Horacio Cartes y un medio cartista, cuando él empieza a hablar de Cartes, saca el micrófono y se retira, ¿verdad? Esa es la prensa cartista, esa es la mafia, esa es la confederación mafiosa que funciona al unísono, en una armonía, justamente para que los que denunciamos eso seamos acallados y los que permiten eso sean alabados, ¿verdad? Dice un dicho, ¿no? Que para mis amigos, todo para mis enemigos la ley, dice. Sí. Así mismo es. Yo vi lo que me enviaste, o sea, realmente le están entrevistando a Efraín, él sigue hablando, pero justo cuando habla del el mafioso Horacio Manuel Cartes, cuando menciona todo ahí su nombre, retira saca el micrófono para que no se escuche su declaración, ¿verdad? Totalmente, Sí. así actúan estos medios. Es una lástima, y esto no es de ahora, porque también, para seguir nomás desenmascarando esta mafia, hoy estábamos nosotros difundiendo un audio de González Daer en el 2017, cuando se filtraron los audios, donde González Daer dice claramente: ya hablé con el fiscal Eugenio Campos, ahí ya van a desactivar ese tema. Eugenio Campos es un fiscal que responde a la mafia. Era el secretario, el brazo en la fiscalía de González Daer, y el que nos persiguió todo, el que imputó a los 211, el que me mandó preso a mí, el que le imputó a los compañeros que estaban que tuvieron que irse a Uruguay. O sea, este tipo es el encargado de hacer el trabajo sucio. De todas nuestras luchas políticas, el que imputa, él es el nuevo Emilio Fuster del periodo pasado. Antes, el que cumplía este rol, no a este nivel, era Emilio Fuster. Hoy es Eugenio Campos y es el que hace el trabajo sucio. Y es una lástima, pero bueno, nosotros no le tenemos miedo, no tenemos miedo a la mafia. Creo que Efraín ya dijo, repitió y volvió a aclarar hoy que nosotros vamos a enfrentarnos, le vamos a mirar de frente a la mafia. Ya lo hicimos en la enmienda, nos costó muy caro, pero no tuvimos miedo, y mucho menos ahora. El Partido Liberal, como nunca antes visto, hoy vuelve a tener una mística increíble. No sé si hemos visto hoy la caravana, la cantidad de vehículos inmensa de gente que se autoconvoca y que se moviliza para apoyar a la Reina Alegre. La mística dentro del partido, desde la juventud hasta los mayores, está por los cielos, está desbordante. Nosotros estamos con una fuerza como para seguir luchando. Si ellos creen que nos van a hacer acallar, y si ellos creen que esto va a hacer que nosotros tengamos miedo, pues están muy equivocados. Por lo visto, o le subestiman al pueblo o no conocen la historia, porque realmente eso es lo que nos hace, nos fortalece cada vez más. Steven, una pregunta, la verdad que es chismográfica nomás, porque me estuvieron pasando estos días a ver si tenés conocimiento o no, pero sería bueno para saber. Me dicen, no, ¿sabes por qué tanta bronca le tiene Horacio Cartes a Efraín? Porque en algún momento Horacio había planteado ser candidato de los liberales y Efraín es el que la había vetado. En aquel entonces, estamos haciendo un poco de historia ya, ¿verdad? Estamos hablando del 2010, 2011, una cosa así, ¿verdad? Antes de irse él al Partido Colorado, ¿verdad? Porque al final Horacio Cartes tiene extracción liberal, ¿verdad? Vos sabés eso, ¿verdad? Bueno, mira, ese dato así a ciencia cierta, la verdad que yo no manejo. Definitivamente sí hay una intención, eso lo sabemos, que es de Horacio Cartes la intención de Horacio Cartes era pugnar por el PLRA, ¿verdad? De ahí ya esa amistad con la compañía. Amistad por no decir otra cosa, ¿verdad? Porque la verdad es una amistad es cuando hay sentimientos de por medio. Eso más que una amistad es un negociado, ¿verdad? Pero definitivamente por ahí está. O sea, no, pero está bien, pero un dato certero, pero hay una realidad, Hugo. Efraín ha sido opositor a Horacio Cartes desde el día 1. En campaña electoral, cuando todos los medios de comunicación estaban en su contra, la denuncia que hacía Efraín en el 2013 era de que la narcopolítica estaba ingresando al Paraguay, ¿verdad? Bueno, no, en ese momento era más importante destruirlo a Efraín, que tenía una amplia aceptación popular, ¿verdad? Después de su gestión en el ministerio. Y no le importó eso. Pasó lo que Efraín dijo que iba a pasar. La narcopolítica se metió, vimos asesinatos de periodistas, vimos cómo la mafia, vimos cómo la plata de la mafia ingresaba. Y es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Desde el día 1, nosotros podemos decir con la tranquilidad y la conciencia de que nunca negociamos con Horacio Cartes. Nunca. Ni
Está bien, No pero llegamos a negociar con Horacio Cartes. Y yo creo que eso le molesta, porque al que tiene mucha plata, Hugo, le molesta cuando vos le decís que no. pero la anécdota es válida. O sea, Horacio quería llegar. Sí, no, Inicialmente intentó hacerlo a través del Partido Liberal. la intención de Horacio Cartes era ser candidato del PLRA. Esa es la realidad. Ahora, yo no sé si fue Efraín el que le dijo que no. Yo no conozco los pormenores de esta negociación. Lo que yo te puedo decir que, bueno, esa era una idea del mismo equipo de siempre, del sector llanista, que pretendía usar el PLRA como un negociador, ¿verdad? Como un partido de mercado, como le digo yo, donde compras y vendes legisladores de acuerdo a la votación y bueno, y te haces tu agostito de eso, ¿verdad? No, está bien, pero la anécdota pues, En la línea contraria a eso. Steven, pero la anécdota pues es válida. Yo por lo menos no sabía. O sea, me dicen, no, pero él quiso ser candidato por el Partido Liberal también. O sea, a él le da igual ir por el Partido Liberal, Colorado, etcétera. Pero su primera opción, según me dijeron, y eso me enteré hace poco, su primera opción fue el Partido Liberal, que es donde él tenía cierta ascendencia por el lado de su mamá, creo que tenían algún tipo de extracción liberal, etcétera. O sea, y ahí cuando se le cierra el camino del Partido Liberal, entonces se va al Partido Colorado. O sea, es cambiar de camiseta nomás para él. Pero es que Horacio Cartes, eso es lo que siempre nosotros, cuando hablamos de mafia, Hugo, nosotros no estamos haciendo un discurso político. No, cuando hablamos de mafia, Horacio Cartes, ¿quién es? Es el mafioso que tenía todo, que tenía el dinero, que se había hecho rico gracias al narcotráfico, al tráfico de cigarrillos, y necesitaba el poder, porque eso es lo que no tenía Horacio Cartes. ¿Y qué hace? Se va y compra un partido político. Intentó con el PLRA. Habemos dentro del PLRA sectores que todavía tenemos dignidad y que vamos a mantener la dignidad y que no negociamos nuestra dignidad. Pero bueno, en el Partido Colorado sabemos que no es así. En el Partido Colorado sabíamos, venían de una derrota, venían de la primera derrota después de 70 años del partido, de 60 años del Partido Colorado, y era o dejamos a Cárcel o dejamos de existir. Y eso es lo que hicieron, modificaron sus estatutos en tiempo récord para permitirle a un traficante de cigarrillos, al jefe del crimen organizado transnacional, ser candidato a presidente. Y es así que nuevamente, de la mano del Partido Colorado, pues la narcopolítica se instala en el Paraguay. Y bueno, hoy estamos luchando contra eso, contra la mafia, contra la narcopolítica, contra el gran mafioso que había tomado nuestro país y todas las instituciones democráticas, no solamente las instituciones democráticas del Estado, sino también la prensa, los sindicatos, porque hay que decirlo, están en todos lados. Y no es una lucha fácil, y por eso es que nosotros estamos tan convencidos y estamos tan de frente que vamos a enfrentar a esa mafia, porque si nosotros no recuperamos a este país de esta mafia, yo creo que no vamos ni México, porque en México por lo menos vos tenés una guerra de cárteles. Eso estábamos diciendo la otra vez con un grupo de amigos. Vos en México y vos tenés una guerra de cárteles ahí y nunca nadie terminó. Acá no hay ninguna guerra. Acá hay un dueño y señor de la mafia que es Horacio Cartes y nos tiene contrarios. Los únicos somos sus contrarios, somos los perros de a pie, el pueblo paraguayo, algunos que todavía que mantenemos nuestras convicciones, que estamos ahí, luchando, siendo atacados, siendo perseguidos, siendo imputados, y bueno, vamos a seguir resistiendo, porque este no es el país que queremos dejarle a nuestros hijos. ¿Cómo está el tema de la denuncia contra Eugenio Ocampos en el jurado de enjuiciamiento de magistrados? ¿Vos crees que va a tener andamiaje o no? Como está la denuncia por el asesinato de Rodrigo Quintana, como está la denuncia por la persecución política de los 211, como está la denuncia mía por mi apresamiento, parada, sin ninguna intención de moverse. La denuncia de Eugenio Campos no es de ahora nomás. La denuncia de Eugenio Campos ya la habíamos hecho nosotros en el 2017. Pero si le tenés a Fernando Silva Pacetti, el bufón de la mafia, le tenés a este nuevo que entró ahora, que no tiene ni título de abogado, tenés en la corte una mayoría cartista. Lastimosamente no tengo que explayarme mucho para responderte eso, Hugo, porque así como estábamos hablando, la mafia también maneja el jurado, obviamente. Así que mucha esperanza nosotros no tenemos de su avance. Steven, ¿ustedes nunca pensaron denunciar a nivel del exterior esto? Me imagino que hay otros resortes legales a nivel internacional, ¿verdad? ¿O no? Justamente por eso, Hugo, es que recurrimos también a pedir la nulidad de esta sentencia, porque estamos nosotros en contacto con organismos internacionales, hablando con embajadas, incluso con organizaciones multilaterales, y todos nos dicen una sola cosa: quemen las instancias en su país para poder
hacer el reclamo a nivel internacional. Así que nosotros no podemos irnos a nivel internacional a decir que hay una persecución, porque cuando nos pregunten, digo, ¿ustedes pidieron la nulidad? No nos pedimos. Así que es importante pedir la nulidad de esta imputación, como para después poder tener argumentos para decir, en el caso de que no nos las den, de decir a nivel internacional que esta es una clara persecución. Y lo vamos a hacer. Como te digo, justamente esto de la nulidad es un paso que tenemos que dar indefectiblemente para asegurar que a nivel internacional tengamos eco. Lo vamos a hacer porque nosotros vemos que la única forma de tener alguna garantía procesal es gracias a la comunidad internacional que puede llegar a hacerse eco de esto. Excelente, Steve Patrón. Muchísimas gracias por la comunicación telefónica y vamos a seguir haciéndole un seguimiento a todo esto porque a mí me preocupa, principalmente como dijo la jueza Lovera, me preocupa porque soy un ciudadano común y si esto le están haciendo a un presidente de un partido que es la segunda fuerza del país, o sea, ¿qué atrocidades estarán haciendo con nosotros, el resto de los mortales, verdad? Totalmente. Esto, mira, Hugo, para terminar, si nosotros permitimos y miramos pasivamente cómo la mafia condena al presidente de la oposición por solamente hacer oposición, no podemos esperar nada positivo de este país. Así que hay que luchar con todas las fuerzas para evitar que a nosotros los comunes nos puedan hacer eso. Categoría. Muchas gracias, Hugo, a vos y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias, Steve Patrón. Hasta luego. Abrazo. Bueno, así estábamos en línea con Steven Patrón, joven líder del Partido Liberal Radical Auténtico, que también ya ha pasado muchas anécdotas, digamos, en su lucha política dentro de su partido, digamos. Pero como dije, y simplemente reitero, a mí me preocupa el caso particular de Efraín Alegre, no entrando en la cuestión política, que también podemos hacerlo desde el punto de vista de análisis. Sí me preocupa nomás la situación que se da a nivel de fiscalía, cómo pueden hacer 3 imputaciones a una persona, cómo pueden tranquilamente manosear a un imputado, a una persona, a un ciudadano, y si eso están haciendo con un líder de la oposición, con un presidente del partido de oposición, con un presidente de partido de la segunda fuerza política de un país, ¿qué harán con el resto de los mortales? Esa pregunta nomás es lo que a mí me genera un terror fantasmal, digamos. O sea, me preocupa el nivel de caos en que está inmersa nuestra justicia, a través de la Fiscalía, que hoy simplemente es un órgano represor y perseguidor, y a través del Poder Judicial. Eso es un tema lamentable y doloroso, digamos. Y bueno, nosotros vamos a ir concluyendo una emisión más. Un tema que ya adelanto y después tenemos que desarrollar en algún momento también. Y lo digo rápidamente, ya que se levantó ahora el tema de la cuarentena. Yo creo que en todo este tiempo que estuvo la cuarentena en su fase 0, 1, 2, 3, o sea, las calles, voy a tomar un tema trivial porque también hay que tocar todos los temas cotidianos de los comunes, como dice la jueza. Resulta que las calles, los motoqueros están una locura. O sea, evidentemente tuvieron por 60, 90 días las calles para ellos solo, porque qué sé yo, onda delivery y todo ese tipo de cosas, entonces las motos sí, tranquilamente anduvieron todo este tiempo y andaban, evidentemente toda la calle era de ellos y evidentemente le metían pata con todo, ¿verdad? O sea, velocidad a todo, ¿verdad? Y hoy están manejándose exactamente igual. La diferencia nomás es que hoy resulta que ya estamos mucho por la calle de vuelta y estos motoqueros siguen andando como animales, como locos realmente. Y es un lindo tema que vamos a tocar más adelante. O sea, porque acá hay una cuestión muy, muy básica. Resulta que un motoqueiro te pasa por la derecha o viene y te atropella o se cae por vos, que es el otro, el culpable es el del auto. No hay vuelta que dar. No hay forma de discutir ese tipo de situaciones. Y sí me gustaría profundizar realmente este tipo de situaciones. Y también cómo quedó el famoso tema del seguro de responsabilidad civil, seguro contra terceros. Bueno, nosotros vamos concluyendo una emisión más de Artículo 26.
Ya saben que estamos de lunes a viernes en Radio Chaco Boreal, la 1330, de 17 a 18 horas. Yo les espero el domingo a las 20 horas en hugoportillo.com para otra emisión de Artículo 26. Buenas tardes, buen fin de semana y nos vemos el lunes por este lugar. Hemos compartido la actualidad y relevancia